bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors forever. Cuando nosotros definimos esto que fue el año pasado, o lo redefinimos porque ya estaba planteado de otra manera, lo primero que nos preguntamos fue ¿cuál sociedad? Entonces dijimos la sociedad del siglo XXI. Y la sociedad del siglo XXI exige personas que se formen de manera integral en tres habilidades básicas que son la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico. La creatividad entendida como el arte de crear y recrear ideas. La colaboración entendida como la posibilidad de trabajar en sinergia, es decir, potenciar todo lo que es el trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Y el pensamiento crítico desde el acceso y reconstrucción de la información. Esas son las tres básicas que van a responder a individuos formados de manera integralmente con las llamadas competencias del siglo XXI. Entonces es como nuestra primera premisa. A partir de ahí entonces nosotros tenemos un modelo pedagógico que es el constructivismo y manejamos el enfoque de aprendizaje significativo. ¿Qué nos dice ese enfoque? Pues en alianza con el modelo, que en el centro tenemos al estudiante y a ese lo vamos a llamar sujeto conocedor. Un sujeto conocedor que se hace a partir de conocimientos, habilidades y actitudes. El correcto engranaje de estas tres, mediante el aprendizaje, va a aproximar a ese sujeto conocedor a un objeto cognoscible. ¿Sí? De manera tal que nosotros concebimos ese objeto cognoscible como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes engranados entre sí. ¿Sí? Eso nos hace pensar que nuestro modelo, en términos metodológicos, partimos de problemas significativos de aprendizaje. Por ejemplo, ¿por qué el consumo de carbohidratos es esencial para el rendimiento deportivo? Si uno mira esta pregunta, está ubicando al estudiante en términos de unas actitudes, de unos conocimientos básicos y de unas habilidades, ¿sí o no? Y si lo centro en la educación física, pues va a llevar a que yo defina todo esto en una experiencia de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje que tiene tres momentos: lo práctico, el afianzamiento y la aplicación. Cuando dentro de la experiencia de aprendizaje jugamos con lo práctico, estamos potenciando el pensamiento creativo. Cuando nos fijamos en la parte de afianzamiento, estamos explorando el pensamiento crítico. Y en la aplicación se engranan estas dos a través de la colaboración, que fue lo que les planteé inicialmente. Esta experiencia de aprendizaje converge en algo que nosotros llamamos el plan bimestral.
y el plan bimestral es una ruta mediante la cual los estudiantes, a través de una experiencia práctica, una experiencia de afianzamiento y una experiencia de aplicación, logran dar respuesta a este problema significativo de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que al finalizar un bimestre no se evalúa si el estudiante sabe qué es un carbohidrato o si sabe las características que tiene un deportista de alto rendimiento, sino lo que se evalúa es si el estudiante puede asociar estas dos cosas a un contexto particular en la clase de educación física. Esto está basado en el aprendizaje significativo de Ausberg. ¿Listo? Nosotros tenemos como base pues todo lo que es la legislación educativa, en especial lo que establece el decreto 1290, que es el que nos habla de la evaluación, sistema de evaluación de estudiantes. Ese sistema de evaluación de estudiantes, nosotros en la institución educativa Compartir Suba lo hemos establecido a partir de 4 estrategias. Unas estrategias llamadas de planeación, unas estrategias llamadas de seguimiento, de valoración y unas estrategias de control. Para responder a esa pregunta en donde ustedes mencionan cómo se relaciona el modelo de la institución con la selección de los contenidos, nos ubicamos acá. Entonces la planeación tiene que estar acorde con los estándares básicos, y ahorita hablan de los derechos básicos de aprendizaje, que fue la evolución de esto, y de los lineamientos curriculares. Sin embargo, a pesar de que esta sea la base, es lo elemental, lo que nos da el ministerio, como el insumo que nos da el ministerio para trabajar. Nosotros a eso, ¿qué le añadimos? Pues esos contenidos que son de tipo conceptual los convertimos en problemas significativos de aprendizaje, ¿sí? Que exploran las actitudes, las habilidades y los conocimientos a la par. Es decir, este es como nuestro valor agregado. Esto está centrado en lo conceptual, ¿sí? Lo que el estudiante debe saber. Esto está pensado desde el hacer, lo que el estudiante debería hacer con esos conocimientos. Nosotros lo unimos las tres para darle cabida también a lo actitudinal. Pero lo actitudinal no entendido como formar valores de personas responsables, honestas, no, sino actitudes que les sirvan para desempeñarse en la sociedad. Entonces, por ejemplo, una clase de educación física en este colegio debe estar pensada, tanto en teoría como en práctica, en permitir a los estudiantes que sean competentes y que apropien esos conocimientos para, digamos, para entender el porqué del funcionamiento de su cuerpo, el por qué es importante mantener una buena salud, el por qué, ¿sí? Por ejemplo, en esta pregunta que yo hice acá, ¿por qué el consumo de carbohidratos es esencial para el rendimiento deportivo? Si ustedes se fijan, uno lleva esto a la práctica y puede hacer ejercicios en donde utilice la resistencia, ¿cierto? Para medir el rendimiento. Y antes de eso, puede hacerse una clase teórica muy bien montada sobre carbohidratos y la importancia de los carbohidratos para todo el tema de insumo energético del organismo. Estas dos van a dar tanto las habilidades que desarrolla ya en la práctica, en los ejercicios que se le ponen en cuanto a resistencia, y lo teórico que se le aporta en cuanto a lo que es el tema de los carbohidratos, pues forma una persona que actitudinalmente es responsable con su cuerpo, ¿cierto? ¿A qué vamos nosotros? Nosotros nos hacíamos una pregunta específicamente en educación física que decía, si todos hubiéramos tenido una clase de educación física eficiente, pues todos tendríamos, empezando, un buen cuerpo atlético. Y todos tendríamos el gusto por algún deporte. Y todos además podríamos hacer uso efectivo del tiempo libre mediante la recreación. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si ustedes se fijan, un cuerpo atlético tiene que ver con formar actitudes, habilidades y conocimientos.
tener afinidad con algún deporte tiene que ver con estas tres, y hacer uso efectivo del tiempo libre mediante la recreación tiene también que ver con esas tres. Entonces, digamos que todo está engranado de tal manera que podamos responder a estas tres cosas, y a que en conjunto los subprocesos que se desarrollan, estos se llaman subprocesos de las áreas, pues le aporten a la formación integral de los estudiantes, para que eso no quede como en la carreta. Cada una de las áreas pues está articulada conforme a esto. Nosotros tenemos acá dentro de estas estrategias de planeación, hay una grande, la principal se llama Proyecto Integrado de Ambiente de Formación. Y ese proyecto integrado de ambiente le sigue, o bueno, está constituido por un plan de estudios, en donde está expreso el currículo, desde lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, ¿sí o no? Que eso fue lo que les acabo de decir. Y a ese plan de estudios le sigue otra planeación más pequeña, que es el plan bimestral, que es la que realizan los profesores una vez por periodo, y que empieza por un problema significativo de aprendizaje, ¿sí? Y en esa planeación bimestral el profesor establece qué actividades va a poner acá, qué actividades va a poner acá y qué actividades va a poner acá, qué actividades va a poner en lo práctico, en el afianzamiento y en la aplicación, ¿sí o no? Con miras a qué, a que el estudiante sea capaz de resolver tanto en la teoría como en la práctica ese problema significativo de aprendizaje. A eso le sigue un plan de clase. Bueno, el plan bimestral ubica al estudiante como el centro, es decir, el aprendizaje. Ese es el centro del plan bimestral. Por eso el profesor no aparece ahí. Entonces si ustedes tuvieron el acceso a alguna planeación bimestral de EBI, se fijaron que es más, se convierte en una guía para el estudiante, para los aprendizajes del estudiante. El profesor nunca figura, porque el profesor viene a figurar en el plan de clase, que aquí se realiza de manera semanal y ubica a otro sujeto, que es el profesor, en calidad de quien enseña. Entonces este plan de clase hace referencia a cómo se va a realizar este proceso, pero desde el punto de vista del profesor. ¿Qué es lo que va a hacer el profesor para que esto se genere? Esas son las estrategias de planeación. Bueno, y hay una nivelación, un plan de nivelación, ¿sí? Que diferente a los otros colegios que realizan recuperación, lo que se propone con ese plan de nivelación es identificar dificultades específicas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en ciencias. En ciencias el problema no es que diferencien células de átomos, sino el problema está en que no pueden argumentar esa diferencia, ¿sí? No es conceptual, sino es la habilidad de argumentar, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros acá es identificar esas dificultades, focalizarlas y trabajar sobre la nivelación. Por lo tanto no se recupera un periodo, sino se nivelan dificultades, ¿sí? Entonces, si la dificultad que están teniendo acá es explicar cómo los carbohidratos son esenciales para el rendimiento deportivo, lo puede hacer en la práctica, lo puede desarrollar, pero le cuesta explicarlo, pues la falla la tenemos que concentrar ahí. La idea es como reforzar. Exactamente. Entonces, ¿cómo se empieza a reforzar si el problema tiene que ver con la teoría? Pues en las actividades de afianzamiento el estudiante tiene que hacer procesos de lectura, de consulta, procesos de expresión oral, que lo lleven a explicar lo que ocurre con su cuerpo luego del consumo de carbohidratos y hacer ejercicios de resistencia, ¿no? Entonces esas planaciones, digamos que responden a un correcto engranaje que le da cabida a esto que es el CIE. ¿Sí? Es la primera parte, es la planeación. Entonces miremos las estrategias de evaluación. El sistema institucional de evaluación de estudiantes. Esto hace parte, bueno, aquí tenemos las estrategias de valoración. Y nos vamos a ubicar en el plan bimestral. El plan bimestral entonces tiene 5 partes o 5 momentos. El planteamiento de un problema significativo de aprendizaje, una actividad de contexto,
donde se recuperan conocimientos previos de los estudiantes, pues conforme al modelo de aprendizaje significativo. Una experiencia práctica, que era lo que les mencionaba acá. Una experiencia de afianzamiento. Recuerden que aquí nos movemos por la creatividad, aquí por el pensamiento crítico, y la experiencia de aplicación, donde se converge todo hacia el aprendizaje colaborativo. Esto tiene unas valoraciones. Entonces, conforme avanza el proceso, bueno, aquí hay otro momento final que se llama al tablero. Ya les voy a explicar qué es eso. Esto es una propuesta curricular, no es una secuencia didáctica. Porque es una propuesta curricular porque obedece o más bien intenta darle respuesta a un problema significativo de aprendizaje. Cuando uno habla de secuencia didáctica, le está dando respuesta a un tema. Por ejemplo, usted quiere aprender qué es el fútbol, hace a través de una secuencia didáctica que le permite al estudiante saber qué es el fútbol. Nosotros no manejamos secuencia didáctica, nosotros manejamos propuesta curricular. ¿Por qué? Porque cada uno de estos momentos debe procurar que el estudiante responda a este problema significativo de aprendizaje. Es decir, que eso deje de ser un problema para el estudiante y que se convierta en un aprendizaje significativo. Entonces la experiencia práctica, como a medida que vamos avanzando se complejiza el proceso, la experiencia práctica tiene una valoración acá del 20%, las actividades que se incorporan ahí. Las experiencias de afianzamiento tienen un valor del 20%, las de aplicación un 30% y las de al tablero un 30%. ¿Cómo se evalúa esto? Entonces la práctica tiene que ver con, para el caso de educación física, con pruebas cortas, o pruebas de repetición o entrenamiento. Por ejemplo, si uno quiere, voy a dar un ejemplo, si uno quiere aprender a jugar o técnicas básicas de baloncesto, a uno le enseña el dribbling, ¿qué se llama? Dribbling. Entonces eso entra dentro de las experiencias prácticas, la apropiación de técnicas que le permitan afianzar un conocimiento. En este afianzamiento hay algo clave y es la lectura. ¿Sí? Resulta que el Ministerio de Educación Nacional, en el día E 2017, nos dijo: los estudiantes de Colombia deben leer en todas las áreas. Y nosotros leemos, hacemos lecturas, ¿sí? No solo lectura de textos lineales, sino la lectura del cuerpo, la lectura de imágenes, todos los tipos de lectura a los que haya lugar y que puedan responder a ese problema significativo de aprendizaje. Entonces esos ejercicios de lectura deben llevar también a potenciar toda la parte de comunicación, que es importante en todas las áreas, ¿sí o no? Y aquí en la aplicación lo que se sugiere es ya llevar todo esto, lo que se aprendió en teoría, lo que se aprendió en esas técnicas, a una práctica mucho más amplia. Por ejemplo, vamos a organizar un campeonato de baloncesto. Usted ya que adquiere aquí la fundamentación teórica sobre reglamentación, sobre técnicas y demás, aquí ya adquirió todas las destrezas, las habilidades que necesitaba, vamos a llevar eso a un campeonato y eso se evalúa con un 30%. Y en esta actividad, en esta parte del tablero, para el caso de educación física, se potencia la evaluación formativa. Entonces es un momento formativo en donde se realiza una auto, una co y una heteroevaluación. Pero no es decir al estudiante cuánto se pone de autoevaluación o cuánto usted le pone a su compañero de coevaluación y cuánto le pongo yo, no. Es que el profesor en esta parte establece unos criterios a partir de, puede ser listas de chequeo o matrices de valoración o rúbricas de evaluación, ¿sí?, que le permita al estudiante en realidad hacer una autoevaluación. Entonces plantea acá unos criterios bien interesantes. ¿Por qué? Porque él llegó y agarró. Entonces él dice en su planeación al tablero. Y él coge aquí conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Cómo voy a evaluar todos estos chicos? Entonces en conocimientos voy a hablar de un deporte, baloncesto. Domina las reglas, posiciones. Habilidades, entonces ya son técnicas. Uso de elementos como el balón. Y las actitudes, entonces ya es el trabajo en equipo, la sana competencia, el tema del uniforme,
Entonces él estableció unos criterios de lo que el estudiante debe realizar para ser evaluado. Unos criterios que van desde lo que debe saber, lo que debe hacer y lo que debe ser. Esto es lo que hace que la evaluación en educación física sea efectiva. Sí, que no solo lo anteriormente, o bueno, al menos a mí me evaluaban la educación física poniéndome a jugar. Entonces me ponían a jugar baloncesto. Y si yo lo jugaba bien, pues pasaba. Pero yo les he dicho a ellos, no, tenemos que ser muy claros en los criterios, porque puede que yo no sepa jugar baloncesto, pero yo sé trabajar en equipo, yo soy un competidor pues honesto, yo utilizo muy bien mi uniforme, yo conozco las reglas, conozco las posiciones del juego, pero el tema de arbitraje, de canchas, pero se me dificulta mucho la técnica, porque no desarrollo esa habilidad, ¿sí? Cuando uno hace una lista de criterios, pues el proceso de nivelación que les expliqué es mucho más efectivo. Porque, ¿qué quiere decir? Si acá el estudiante está fallando, pues yo me enfoco en eso. Se enfoca en eso. Solamente se enfoca en eso. Exactamente. Entonces eso lo hace que sea integral realmente. A uno lo evaluaban así. Yo me acuerdo que yo perdí educación física casi todos los años de mi bachillerato, pero por eso, porque a mí me medían era con partidos. Entonces era yo estuve en un colegio masculino, entonces la cancha de fútbol, póngase a jugar y si su equipo gana, entonces tienen 5. Y si su equipo pierde, tienen 1. Era injusto. No era una evaluación objetiva. Entonces, el trabajo esta vaina acá y les dijo, no, nosotros tenemos que evaluar es por criterios, porque no podemos perder de vista que el uniforme da unas garantías para todo el proceso de educación física, que el trabajo en equipo es esencial, que el uso de instrumentos externos durante las prácticas para desarrollar técnicas es esencial, que el conocimiento, yo le decía a Jimmy, yo les decía, ¿ustedes para qué utilizan cuaderno? Y Jimmy me hacía caer en cuenta, me decía, porque ellos deben saber la fundamentación de un deporte. Si van a aprender fútbol, pues no es lo mismo saber que existe el microfútbol, el fútbol sala, y eso tienen que escribirlo y establecer diferencias y desarrollar la parte escrita y la parte oral, ¿sí? Entonces él utiliza diarios de campo para que los estudiantes vayan midiendo su rendimiento. Entonces, si ustedes se pillan esta vaina, está pensada en términos de ese triangulito que les dibujé ahorita, en donde todo es importante, no se le está dando relevancia a los conocimientos. Si uno se pone a pensar, en matemáticas no, a mí me interesan los conocimientos, porque si usted me puso que 2 más 2 son 3, pues está equivocado, hermano. Pero si yo me pongo a pensar en educación física, el centro podrían ser las habilidades, ¿sí? Y si me pongo a pensar, por ejemplo, en ciencias, no, a mí me interesan son las actitudes científicas que tenga el chino. Entonces no podemos jugar a que cada uno le va a hacer una apuesta diferente, porque nosotros acá vendemos Coca-Cola, de marca Formación Integral para el Desempeño en Sociedad. Y la formación integral nos dice que todo esto es igual de importante. ¿Qué pasaba anteriormente? Quizás cuando Cristian estudió acá, pues se le daba relevancia a los conocimientos y esto se volvía memorístico. Sí, la verdad, solo nos basábamos en que tenía que aprenderlo y ya con eso teníamos que ir a evaluar y ya. Entonces, lo que hemos propuesto con esta nueva estrategia que está implementándose este año, esto tiene vigencia 2018 y se construyó en 2017 o se reconstruyó porque esto ya estaba. Pero el PI de nosotros era formación académica de calidad y en valores. O sea, era preponderante esto, el conocimiento. Ahora, ¿por qué nosotros lo hacemos así? Porque resulta que a nosotros nos miden externamente a través de la prueba saber. Y la prueba saber ha dicho, pese a todas las limitaciones o el discurso que se entreteje ahí sobre las pruebas saber, nos ha dicho que evalúan competencias. Y teóricamente las competencias se construyen a partir de conocimientos, habilidades y actitudes. Usted no puede llamarse competente si no está manejando ninguna de estas tres en el mismo nivel, pues. Y es cierto, uno no es buen jugador de fútbol porque sepa la teoría
y sepa los conocimientos que sepa trabajar en equipo y que sepa los conocimientos. Si usted no tiene las habilidades, pues no es un buen jugador y punto, ¿sí o no? Entonces usted tiene que engranarse, por eso uno es llamado competente, ¿no? Eso le pasa mucho a los chinos que son 10 en todo. Entonces 10 en matemáticas, 10 en inglés, 10 en español y en educación física graves porque se les ha dicho que son buenos acá. Simplemente. Pero poco se les ha explorado esta parte. A mí me pasa eso. Yo Sí. Hoy día tampoco tengo destrezas. A mí me tocó negociar. ¿Para qué? Como yo era muy bueno en esto y muy bueno en esto, pues yo era el que organizaba los campeonatos. Y era el que hacía el arbitraje. Porque eso sí sabía cómo se hacía. Pero de esto, a mí me podían a moverme tras un balón y no podía hacerlo. Y este es el día que no puedo hacerlo. Pero la idea es que si uno llegara a manejar esto en un correcto engranaje, sería bacanísimo, porque uno no tendría ni los problemas de salud que tiene hoy, ni los problemas de autoestima que se ven hoy en los jóvenes, ¿no? De que me veo gordo, de que me veo muy flaco, de que Sí. uno saldría imagínense que uno tiene 1 hora de educación física a la semana y uno estudia alrededor de 16 semanas por periodo, que eso son como 32, 64. ¿Cuántas clases de educación física uno tiene en su vida? Si uno de verdad hiciera esto de manera consciente, pues uno saldría súper bonito. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Y es la verdad, y sabría alimentarse y sabría comer, pero uno sale y sigue siendo el mismo sedentario, ajeno al deporte. A mí no me gusta ningún deporte realmente. Algún día Por lo practiqué. mismo. Exactamente, Sí. no me lo cultivan. Y al tipo le parecía fabuloso que yo organizara los campeonatos. Entonces ahí lo negociamos. Pero y esto uno lo mira en todos los ámbitos y es así. Entonces está el niño, le ponen 2 más 2 y pone 4. Pero realmente el niño sí está haciendo un proceso de entender que 2 más 2 es 4 o solo está haciendo una abstracción de 2 números que tiene ahí. ¿Sí? Uno aprende que la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos, pero no realmente entiende cuál es la importancia de la célula. O sea, es como eso. Esa es la cuestión que nos hemos hecho y es la cuestión que todos deberían hacerse cuando hablan de formación integral. Todo el mundo habla de esto, pero cuando uno vaya a aterrizar ese discurso a la práctica, pues se queda corto. Nosotros fuimos poco ambiciosos. Nosotros dijimos, no, vámonos por la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico. Y acá no seamos tan ambiciosos, porque eso de ser un pensador crítico es bastante complejo. Permitámosles a los chinos que accedan a la información. Digámosles cómo se accede a la información en un mundo tan saturado de internet. Y ahí estamos. Todavía no hemos llegado a hacer la reflexión de la información y la reconstrucción. Solo acceso a la información, en esas estamos. Entonces, ¿cómo pueden acceder a la prensa, al internet y hacer un ejercicio de lectura consciente? Pero todo es paso a paso. O sea, la idea es buscar que ellos mismos por sí mismos lo hagan, Un procedimiento sin autónomo. que nadie lo esté ahí diciendo por Y que qué. haya una reconstrucción. Es decir, que yo pueda coger una noticia, decantarla en una wiki, verla a través de un texto expositivo y coger de ahí lo que coincide y transfigurarla o transcribirla a una información propia. Y que yo no me quede con lo primero que me dicen. Que ese es otro error que nosotros tenemos. A nosotros nos dicen, no voten por Petro porque va a volver Venezuela a Colombia. Va a volver Venezuela a Colombia. Pero uno no va a la fuente. A veces es el error de nosotros que metemos es miedo entre Exactamente. nosotros mismos. Exactamente. Entonces, por ese tema de no haber tenido un acceso a la información que se asegura desde el pensamiento crítico, un acceso responsable a la información, pues es que no se está garantizando nada. Entonces, fíjense que esta es una apuesta pequeña, pero que cuando uno la ve, todas las vertientes que tiene, pues es una visión amplia de lo que es formación integral. A mí vienen de la Secretaría y me visitan por allá en octubre y me dicen, ¿y esto qué quiere decir? ¿Cómo usted asegura la formación integral? Y yo, pues incorporando en las planeaciones la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico. ¿Y dónde dejan la coeducación y dónde dejan la educación para la diversidad? No, yo me arriesgué con la colaboración, la creatividad y el pensamiento. Lo otro vendrá después. Porque esto a mí sí me sirve, digamos, sí lo puedo hacer tangible.
desde las planeaciones, desde lo No Esa- se Esas- queda en el papel. Exacto. Exactamente. Es similar que lo que ustedes hacen, una planeación y lo más importante es lo que cogen. Y con eso Exactamente. fortalecemos y el resto pues ya a poco. Y lo otro es como un elemento añadido. Como para reforzar o como para amortiguar. Pero no podemos decir que nuestro colegio es manejar la inclusión o es que la formación integral es muy amplia en sí misma, uno tiene que aterrizar eso a algo. Y si nuestra formación integral es para el desempeño en sociedad, pues ¿qué exige la sociedad del siglo XXI? Ahorita no se exige que haya personas que tengan títulos, que tengan miles de estudios, ¿no? Personas que sean creativas, que sepan trabajar en equipo y que sepan acceder a la información de manera Sí, responsable. hay veces hay gente que sabe más que el mismo que tiene título. Exactamente. Entonces eso es lo que hacemos en este colegio.